invitación también a formar parte de esta obra colectiva. Un poco la función de esta presentación que les voy a hacer es un poco resumir o darle algunos alcances de mi participación en este libro, que versa particularmente sobre la circulación de los títulos valores. Un tema importantísimo, ¿no? En los títulos valores. Todos sabemos que los títulos valores por naturaleza están destinados justamente a la circulación, ¿no? Constituye la causa determinante de la creación de un título valor es justamente la circulación, ¿no? Entonces, ¿y qué podemos entender nosotros por circulación? La circulación nos hace referencia a la forma como se transmiten los títulos, ¿no? Cómo van a transferirse, cómo van a pasar de mano en mano estos títulos, ¿no? Y lo que queremos asegurar con la circulación, porque esa es la naturaleza, la esencia, la razón por la que utilizamos títulos valores, es justamente que esta circulación o procedimiento sea rápido, fácil y 100% seguro. Entonces, vamos a ver que todo alrededor de los títulos valores nos va a... los principios de los títulos valores están justamente destinados a permitir la circulación, ¿no? Todos los principios, vamos a ver uno por uno, va a ser un recordaris. Sé que la sesión pasada, el sábado pasado, Mariela Sencho y Silvana Aparicio exponían acerca de los principios, pero yo quiero un poco entrar a los principios, no tanto para explicar su contenido, sino para que veamos cómo estos principios están destinados justamente a proteger o a permitir la circulación de los títulos, ¿no? Así tenemos, por ejemplo, me permiten, no sé si ven aquí, yo voy a usar un papel bond, ¿no? Vacío, que como ustedes saben, nosotros podemos crear títulos valores. Para crearlos vas a utilizar cualquier soporte físico donde nosotros coloquemos todos los requisitos, ¿no? Si nosotros colocamos todos los requisitos en este documento, vamos a poder crear un título valor, ¿no? Si yo voy a la ley de títulos valores, hay una serie de requisitos que tiene que cumplir, por ejemplo, un pagaré, redacto esos requisitos en un pagaré, he convertido este documento en un título valor, ¿no? Entonces vamos a ver cómo los principios van a ayudar justamente a la circulación, o están destinados a proteger esta circulación. Tenemos el principio de incorporación. ¿Qué es el principio de incorporación? Recordando un poco la sesión pasada que tuvieron, significa que el derecho está incorporado en el mismo título. ¿Qué quiere decir? Que una vez que yo incluya todos los requisitos en este papel, voy a incorporar un derecho dentro del documento. Ahora el documento circula junto con el título, junto con el documento, ¿no? Entonces, esta incorporación, ¿qué es lo que me permite? Permite justamente que el derecho circule, ¿no? Pues quien adquiere el papel, ¿no? El papel le llamamos el título, ¿no? Quien adquiere el título va a adquirir también a su vez el derecho, ¿no? Entonces, como nos vamos a dar cuenta, el principio de incorporación permite la circulación. Está destinado justamente a proteger, a permitir, a proteger, a incentivar esta circulación, ¿no? Lo mismo nos pasa con el principio de literalidad. ¿Qué es el principio de literalidad? Significa que el derecho que está incorporado en el título es lo que vale, lo que yo coloco dentro del documento. Yo acá pongo un derecho de crédito por $5,000, sujeto o con una liberación de protesto, con cláusulas especiales. Entonces, ¿lo que vale qué es? Lo que está dentro del documento, ¿no? Si lo que vale es lo que está dentro del documento, entonces es literal, ¿no? Es el principio de literalidad. ¿Y esto para qué me sirve? ¿Para qué me va a servir el principio de literalidad? Justamente para que la transferencia esté segura. Quien recibe el documento sabe qué es lo que está recibiendo, cuáles son los alcances, límites, obligaciones que involucran a este derecho, ¿no? Entonces, ¿qué me permite? Circular. La legitimidad me permite justamente que el título circule de una forma segura, de una forma rápida. Yo no tengo que ver otros documentos para saber qué hay dentro, a qué me estoy obligando o qué clase de derecho estoy adquiriendo, ¿no? Tenemos también el principio de autonomía, ¿no? El principio de autonomía, por ejemplo, que significa que la relación cartular es autónoma. ¿Qué quiere decir? Que es independiente de la relación extracartular, de la relación causal, ¿correcto? Al ser un derecho autónomo, o este título es autónomo, tiene autonomía por sí solo, que me permite justamente que quien adquiere el título, quien adquiere este título valor, no necesite ver otras relaciones.
¿no? Que hace una operación rápida, segura, fácil, ¿no? Entonces este principio también ayuda justamente la circulación. Finalmente tenemos el principio de legitimación, que es el principio más relacionado justamente con la circulación, ¿no? La legitimación. ¿Por qué? Porque el principio de legitimación me indica a quién yo le tengo que pagar, ¿no? Con quién yo tengo que cumplir la obligación señalada en el título para haberme liberado de responsabilidad, que es la legitimación pasiva. Y también me dice a quién le tengo yo cuando yo soy el acreedor o cuando yo soy el beneficiario de este título, ¿no? Cuando yo tengo el derecho incorporado en este título, ¿no? Esa es la legitimación activa, ¿no? ¿Cuándo voy a tener legitimación activa y pasiva? ¿No? Estamos entonces, para centralizar lo que les estaba comentando, vamos a estar frente a una legitimación activa cuando el acreedor del título está justamente habilitado para ejercer el derecho que está incorporado. Por el contrario, vamos a estar frente a una legitimación pasiva cuando el deudor se libere al realizar el pago a un acreedor legitimado. Entonces, la legitimación se va a dar cuando uno adquiere el título, porque por todos los principios hemos visto que este papelito contiene todo, ¿no? Vamos a ver que vamos a adquirir, para encontrarnos legitimados, primero necesitamos contar con el título, ¿no? ¿Solo el título? No, el título, la adquisición, la posesión del título es una condición mínima, ¿no? Pero no es suficiente. ¿Qué más necesito? Necesito que esa adquisición sea de buena fe. Y segundo, que se haya dado de acuerdo a las reglas de circulación, ¿no? ¿Qué significa eso? Entonces, yo necesito asegurarme que la adquisición del documento sea de buena fe y sea según las reglas de circulación. Otra vez entramos al término circulación. ¿Qué tenemos en la circulación? Acá viene la famosa clasificación de los títulos valores, que los clasifican en títulos valores al portador, nominativo y a la orden, ¿no? ¿Por qué se dividen en esta clase, ¿no? Es de acuerdo a cómo circulan los títulos, es de acuerdo a las reglas de circulación que se aplican. Si yo aplico ciertas reglas de circulación, voy a estar frente a un título al portador. Si yo aplico ciertas reglas de circulación, voy a estar frente a un título a la orden, ¿no? Y si yo aplico otras reglas de circulación, voy a estar frente a un título nominativo. Entonces, esto es justamente un poco lo que van a encontrar ustedes en el libro, donde se va a desarrollar cada una de estas clasificaciones de títulos, ¿no? Yo les voy a dar algunos alcances, ¿no? A modo de resumen, en el libro van a encontrar un poco más desarrollados cada uno de estas clases de títulos valores, donde están las excepciones, a qué títulos se pueden aplicar, un texto muy extenso acerca del endoso, de las clases de endoso, ¿no? Entonces vamos a comenzar hablando acerca del título al portador, título valor al portador. ¿Qué significa el portador? Son aquellos que, según la ley, llevan la cláusula al portador. ¿Y qué significa? Que su transmisión, que para que haya una legitimación activa y pasiva, se requiere la sola transferencia del documento. ¿Qué quiere decir? Yo tengo en mi mano un título que dice el portador, como yo lo tengo, yo soy la beneficiaria. Si lo quiero transferir a otra persona, simplemente se lo entrego y por lo tanto con la sola entrega se está transfiriendo el derecho, ¿correcto? Entonces el título al portador significa que quien lo porta tiene la legitimación activa. ¿Quién tiene la legitimación pasiva? Quien paga, quien le paga o quien cumple la obligación frente a quien posea el título, ¿correcto? Entonces, el título al portador va a ser aquel título valor que lleve la cláusula al portador y que para su transmisión requiere únicamente la entrega del documento, lo que le llamamos particularmente en el derecho la tradición, ¿ok? El título al portador, sabemos que muchos de ustedes han ido al banco y les han dicho, endósame, ¿no? Endósame este cheque, por ejemplo. Y ustedes colocan ahí su nombre, su DNI y su firma, ¿no? Esa identificación, ustedes podrían ir con un cheque, por ejemplo, al portador, se van con un cheque al banco a cobrar un cheque al portador, ¿no? Cuando se van a acercar a la ventanilla les van a decir, endóselo, señor. Entonces ustedes van a colocar su nombre, DNI y su firma. Eso particularmente no le está cambiando la calidad de título al portador, ¿no? Eso solamente es una exigencia de identificación para efectos del cobro. ¿Qué quiere decir? Que
la ley me exige que me identifique, un título al portador va a circular, tan solo con la entrega. Uno le doy a una persona, este es el nuevo beneficiario, le transmito a otra, este es el nuevo beneficiario, pero al momento de cobrar el título, sí se requiere necesariamente que haya una identificación, ¿no? Una identificación para efectos únicamente del cobro. No le está quitando la naturaleza, sigue siendo un título al portador. Incluso si yo le coloco a la orden de alguien, ¿no? Yo coloco en el título al portador, digamos que sea un cheque al portador, le coloco un cheque, una letra de cambio. Una letra de cambio o un pagaré, yo le coloco las cláusulas, aparte de la orden de, no le quita la naturaleza. ¿Por qué le decía que el cheque no? Porque en el cheque sí tenemos una excepción, ¿no? Si yo a un cheque le coloco a la orden de persona determinada, si lleva la cláusula del portador, se entiende que es a la orden de una persona determinada. Eso es una excepción, ¿no? En cambio, en el resto de títulos que pueden ser emitidos al portador, si yo coloco a la orden de, sigue siendo al portador. Bueno, eso en cuanto es súper fácil, el tema del título al portador es simplemente quien tiene el título, legitimación pasiva, quien posee el documento, activa, quien posee el documento, legitimación pasiva, cuando le pagas a quien tiene el documento. El título valor a la orden, que es la otra clasificación, el otro tipo de título valor, es aquel que se emite a favor de una persona determinada, a la orden de, ¿no? A la orden de fulano de tal. ¿Quién es el beneficiario? Esta persona determinada que esté señalado en el título. ¿Y qué se requiere para que haya una circulación, una adecuada circulación, ¿no? De este título, y que quien pague se vea liberado y quien lo tenga el derecho de cobrarlo? Se va a requerir un endoso y una entrega del título. Es decir, se suma un requisito más, ¿no? A diferencia del portador. Aparte de tener yo el documento, tengo que tener un endoso. ¿Qué es un endoso? Es una declaración del beneficiario entregándoselo a alguien, ¿no? Si yo, por ejemplo, tengo este título valor que está a mi nombre, yo lo voy a endosar a otra persona, lo que voy a hacer es colocar aquí endosado a favor de, digamos, grupo sociedades, si es que fuera una persona jurídica, pongo mi nombre y mi firma, ¿no? Entonces lo estoy endosando al grupo sociedades. Ahora, el titular es el grupo sociedades de este documento. Entonces voy a requerir para la legitimación activa, voy a requerir ser el titular de obtener el título y haberlo adquirido por una serie o por un endoso, ¿no? Por un correcto endoso, por una serie de endosos que estén correctos de acuerdo a la legislación. Y quien va a tener la legitimación pasiva, ¿cuándo yo voy a poder liberarme de la obligación? Cuando yo le pague a quien tenga el documento en su mano, ¿no? Y que además de tener el documento, lo haya adquirido con una serie ininterrumpida de endosos, ¿no? Con una serie de endosos de acuerdo a los requisitos legales. Entonces, esos van a ser los requisitos para la circulación de un título valor a la orden. Los títulos valores a la orden, los nominativos, que son la última clasificación, títulos valores nominativos, van a circular, o para su circulación se requiere de dos cosas: una cesión de derechos, ¿no? Y una comunicación al emisor. ¿Cuál es un título valor nominativo? Las acciones, ¿no? Las acciones son un clásico ejemplo de los títulos valores nominativos, que además de estar emitidos a favor de una persona determinada, para su transmisión se requiere además una cesión de derechos y una comunicación al emisor. En una acción, por ejemplo, ¿quién viene a ser el emisor, ¿no? ¿Quién emitió las acciones? La sociedad, ¿correcto? La empresa, la sociedad, ya sea una sociedad anónima, ¿no? Una SAC, ¿no? Una sociedad anónima abierta, una sociedad comandita por acciones, ¿ok? La empresa, la sociedad, es el emisor. Entonces, si yo soy titular de una acción, ¿cómo voy a transferir o cuál es la forma correcta de hacer circular esta acción, ¿no? Lo que voy a hacer es hacer un contrato a quien yo le voy a transferir las acciones, ¿correcto? Voy a hacer un contrato de una cesión de derechos, lo que llamamos, una cesión de derechos, y además de haberle transferido las acciones a esta otra persona, tengo que comunicar a la sociedad, al emisor, tengo que avisarle al emisor que he hecho una transferencia de acciones. Un poco acá voy a darles un alcance de cómo se maneja en la práctica, ¿no? Cómo en la práctica hacemos las transferencias de acciones. Entonces, siempre que yo tengo una transferencia, ustedes tienen a un accionista que quiere transferir sus acciones, se le va a decir al accionista: necesitas hacer un contrato de cesión de derechos, ¿no? Puede ser un contrato
el contrato de cesión de derechos significa que tú le vas a transferir, puedes hacerlo a través de una, por ejemplo, cederle el derecho de la titularidad de la acción, ya sea a través de una donación, un contrato de compra-venta de acciones, o sea, cualquier figura jurídica puede ser una, no sé, por sucesión, o sea, cualquier figura jurídica a través de la cual se ceda el derecho. Será, si la cesión del derecho es a título gratuito, será una donación; si es a título oneroso, si le paga un importe, será un contrato de compra-venta de acciones, o cualquier otro mecanismo, una dación en pago, por ejemplo, una permuta, de repente estamos intercambiando acciones por alguna otra cosa, ¿no? La cosa es que tiene que haber algún documento que acredite que ha habido una transferencia de las acciones, ¿ok? Ese es uno de los requisitos. El segundo requisito, hay que comunicar al emisor, porque claro, yo como accionista le vendo mis acciones a otra persona, y la sociedad, ¿a quién reconoce como accionista? La sociedad reconoce como accionista, según la Ley General de Sociedades, a quien aparece en el libro matrícula de acción. Pero ¿cómo la sociedad va a tomar conocimiento? Justamente con la comunicación, ¿no? Entonces, se acostumbra, cuando trabajamos en la práctica, van a ver que lo que hacemos para evitar esta comunicación, de repente es una Junta General de Accionistas que apruebe la transferencia de las acciones, ¿no? Entonces, con esto un poco se subsana esta comunicación. Podemos mandarle una comunicación a la sociedad indicando el actual accionista le dice dirigido al gerente general diciéndole que ha transferido sus acciones, la comunicación, o en la misma Junta General de Accionistas ponen en conocimiento de los accionistas los requisitos para una transferencia de títulos nominativos, ¿no? Eso es en el caso de acciones que son acciones físicas, ¿no? Pero tenemos también las acciones que son las que ya no son físicas, aquellas acciones que están inscritas en Cabali, en la Institución de Compensación y Liquidación de Valores, ¿no? Estas acciones que están inscritas en Cabali se rigen por una legislación propia, ¿no? Es particular, debido a que son títulos desmaterializados, ¿no? Ahí llevan un propio registro, tienen una propia regulación, y se va a usar cuando hablemos, pues, por ejemplo, de empresas que cotizan en bolsa, ¿no? Donde la circulación ya no tiene que ser con libro matrícula de acciones, ¿no? Sino que ahí hay un sistema digitalizado de transferencia de títulos, ¿no? Bueno, eso es un poco un breve resumen de lo que vamos a encontrar en el libro, acerca de la circulación de los títulos valores. Ahí se habla un poco más tendido, más largo, acerca de qué clase de títulos pueden emitirse al portador, a la orden, nominativos. Ahí ya se extiende un poco y bastante acerca también del endoso. Hay muchas clases de endoso, cada uno con efectos legales distintos. Entonces yo los invito a que puedan acceder, puedan leer el libro, donde hay muchas participaciones muy interesantes, ¿no?